Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a preparar una deliciosa masa para tartaletas, súper crujiente y que puedes utilizar con cualquier tipo de relleno, para tartaletas grandes o mini tartaletas. Los ingredientes que vamos a necesitar son 130 gramos de harina de trigo todo uso, 2 cucharadas de azúcar, 75 gramos de mantequilla sin sal, una yema de huevo, una cucharadita de vainilla. Lo primero que vamos a hacer es colocar en un bol la mantequilla empomada con el azúcar y mezclamos bien, siempre con espátula de silicón o madera. Mezclamos muy bien los ingredientes para luego incorporar la yema de huevo. Mezclamos hasta que se incorpore bien y agregamos la vainilla. Por último, agregamos la harina, siempre integrando con la espátula de silicón. Esta es una masa que no se debe amasar con las manos, ya que le aportaríamos mucho calor, y si la amasamos mucho se activaría el gluten de la harina, y no quedaría una tartaleta crocante, sino una masa muy dura. La masa no va a quedar totalmente compacta, quedará un poco arenosa. La pasamos a papel film y con ayuda del mismo papel le vamos a terminar de dar forma, sin tocar directamente con las manos, para llevar a refrigerar por unos 30 minutos. Pasados los 30 minutos de reposo, vamos a suavizar un poco la masa. La desmoronamos un poco y la volvemos a compactar. Esto lo vamos a repetir 2 a 3 veces. Por último, la desmoronamos en el molde, que puede estar engrasado y enharinado. Esta forma de colocar este tipo de masa me parece más fácil que estirarla con el rodillo. Ojo, para este tipo de masa, poco a poco vamos a ir moldeando la masa en el molde. En los bordes de la tartaleta se debe dejar medio centímetro de grosor. En cambio, en la base o en la parte de abajo, sí un poco más gruesa, 1 centímetro aproximadamente. Esto es para que no se te parta a la hora de desmoldar y decorar. Quitamos los bordes sobrantes y los colocamos en la base, en las partes donde veamos que ha quedado más delgado. Hacemos huequitos con un tenedor para que se cocine mejor la masa y llevamos a refrigerar por 10 minutos antes de hornear. Pasados los 10 minutos de refrigeración, llevamos a un horno precalentado a 180 grados por aproximadamente 25 a 30 minutos, o hasta que notemos ligeramente dorada la masa. Pasado el tiempo en el horno, la sacamos y la dejamos reposar hasta que se enfríe en el mismo molde. Y luego la llevamos a refrigeración por unos 30 minutos para poder desmoldar, ya que la masa queda estilo polvorosa y si la desmoldamos así se nos puede desmoronar. Listo, ya está nuestra tartaleta lista. La puedes rellenar con lo que más te guste: manzana y nuez, pay de limón, chocolate. Es una galleta muy rica y crujiente y para mini tartaletas es una delicia. Como pueden ver, yo hice una tartaleta de frutas con crema pastelera en la base y fresas, kiwi y durazno. Listo, espero les guste. Si te gustó la receta, suscríbete, dale like y comparte. Sígueme en mis redes sociales.